al 35, dice, hablando ya de Antíoco, ¿sí? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, ¿sí? Antíoco Epífanes, las escrituras lo señalan como un hombre despreciable, porque él fue el que invadió a Jerusalén. Él fue el que introdujo al dios Zeus al lugar de adoración de este templo que nosotros ya se los había yo mostrado, la cual años atrás se había reconstruido por Esdras y Nehemías. En ese templo que se terminó en el año 516, aquí nosotros ya estamos, mis hermanos, en el año 175, ya casi transcurrieron 300 años, poquito menos, pero la historia ya había caminado, ya había avanzado, y lo que el Señor reveló se iba cumpliendo, porque el Creador no está desconectado de la historia. Él ya había determinado los tiempos en donde aquí vemos que muestra el Señor su soberanía sobre esta historia. Y aquí llega entonces Antíoco IV Epífanes, en donde introdujo ese ídolo de Zeus, en donde él ofreció un sacrificio de un cerdo en este templo y lo profanó. Y aquí Daniel lo comunica como el despreciable, un hombre despreciable. Este hombre despreciable, Pablo le llama el inicuo, el hijo de perdición. Y este Antíoco Epífanes tiene connotaciones proféticas también para el fin del tiempo del fin. Pero vamos a ver un poquito de Antíoco Epífanes, una historia literal que se vivió y se cumplió en este año de este periodo intertestamentario. Este rey Antíoco IV Epífanes gobernó entre el 175 y el 163 antes de Jesucristo, y es conocido en la profecía, hermanos, históricamente como el cuerno pequeño. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14, donde sus acciones que se describen con detalles, ¿sí?, lo podemos ver allí como el cuerno pequeño. Su subida él al trono como rey del norte está en el versículo 21 al 24. Mire cómo dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, juntamente con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Versículo 24 del capítulo 11 de Daniel. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirán sus soldados, y contra las fortalezas formarán sus designios. Y esto por un tiempo. Aquí vemos su subida al trono de Antíoco Epífanes en este tiempo, hermanos, de 400 años de silencio. Él ya está aquí viviendo en el año 175 al 163 antes de que Cristo ya se manifestara en este mundo. Es un hombre, su nombre es despreciable, ¿sí?, que
obtuvo el trono de una forma ilegal. En el versículo 21 lo vemos la forma como obtuvo el trono. ¿Sí? Por eso dice aquí: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrán sin aviso y tomará el reino con halagos. O sea, de una forma ilegal tomó el reino Antíoco Epífanes IV, hombre despreciable. Vuelvo a repetir, Pablo lo llama para el futuro el hombre inicuo, hijo de perdición, en segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Él aquí dice que saldrá victorioso en batallas, lo dice el versículo 22, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Esas son las características de este rey, Antíoco IV Epífanes. Y luego dice que hará un pacto con Egipto e Israel. En el versículo 23 lo dice: después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y luego dice: hará lo que no hicieron sus padres. Y todo esto, lo que él está haciendo, dice, sería por un corto de tiempo. Por un corto de tiempo. Todo esto lo que estamos viendo, hermanos, sí, tuvo cumplimiento histórico, literal, pero va a tener doble cumplimiento en el futuro, hablando del anticristo, la bestia, en donde vemos muchas similitudes aquí, en donde enseña algo histórico, pero que volverá a pasar, pero en gran escala en el futuro. Dios lo permite aquí por un corto de tiempo a Antíoco Epífanes. Es lo mismo lo que va a suceder en el gobierno del anticristo por un corto de tiempo, 3 años y medio. Mateo 24, 22. Jesucristo dice que va a ser por un corto de tiempo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24 habla para Israel. Cuando la iglesia ya no esté, por eso en Apocalipsis capítulo 12, Satanás, cuando persigue, no persigue a la iglesia, sino que persigue a Israel. Y podemos ver las similitudes de Antíoco Epífanes. Jesucristo habló muy claro de la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Así que aquí estamos viendo entonces su subida al trono. Y también Antíoco Epífanes tiene una similitud igual como lo tendrá en aquel cumplimiento profético y futuro en la semana 70 de Daniel, su odio contra Israel. Y lo ves en el versículo 28 al 31. Dice así: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso Jesucristo lo habló. Se dio tiempo, históricamente se dio cumplimiento en este tiempo del tiempo del reinado de Antíoco IV Epífanes. La abominación desoladora, donde fue quitado el continuo sacrificio. Y allí se estableció la abominación desoladora.
Ahora en Mateo 24 el Señor Jesucristo habla de otro templo. Cuando veáis en el lugar santo, dice. Él lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo para el futuro. Esto ya había pasado en la historia del periodo intertestamentario. Y vemos nosotros que el corazón aquí de Antíoco Epífanes estará contra el pacto santo. O sea, todo lo que está relacionado con el Dios de Israel. Y vemos que viene de nuevo un ataque del rey del sur, pero no va a prosperar como la primera vez. ¿Por qué? Porque allí ya comienza a florecer también el Imperio Romano. El Imperio Romano está comenzando también a florecer porque tiene que caer el Imperio griego a través de estos generales. En este caso, Antíoco Epífanes, que es de la dinastía de Seleuco, de uno de los 4 generales de Alejandro Magno, el reino griego, el imperio griego. Así que vemos nosotros en el versículo 29, dice: al tiempo señalado volverá al sur. O sea, el sur, Ptolomeo, la dinastía de Ptolomeo, peleó contra el reino del norte, con el reino de los Seleucos, pero no tuvo prosperidad en este ataque la dinastía de este Ptolomeo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia aquí que el imperio griego ya comenzaba a florecer. Así que aquí pasa la abominación desoladora entonces, que tiene connotaciones futuras también y proféticas. Cuando este Antíoco IV Epífanes profana el templo, ¿sí?, viola un pacto que él hizo con Israel, ¿sí?, y algunos de los judíos lo resistieron, otros no lo resistieron, otros inclusive adoraron a Zeus en el templo, pero otros judíos le resistieron. Y ahí es donde los judíos que le resistieron a Antíoco Epífanes, salen los macabeos en este periodo de 400 años de silencio. Pero ya nos estamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está avanzando, la historia avanza, la palabra de Dios se va desarrollando y se va cumpliendo, porque Él no está desconectado de la historia ni del mundo en que los hombres habitan. Y aquí vemos entonces que algunos judíos le resistieron. Lo vemos en el versículo 32 al 35. Mira cómo dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Así que aquí surgen los macabeos. Aquí surgen los macabeos. Aquí es donde se revelan algunos judíos con espíritu nacionalista para defender a su pueblo. De ahí también salen los conocidos como los celotes. Miren, ya tenemos la Septuaginta, ya están las sinagogas. Ahí salen los macabeos, que obtienen una victoria sobre
Seleucida Antíoco IV Epífanes, y es derrotado Epífanes, y luego viene la fiesta de la dedicación o la purificación del templo, y esta fiesta se encuentra también escrita allí en Juan capítulo 10, yo creo, que es conocido como la fiesta de la dedicación, que no es una de las fiestas solemnes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, sino que esta fiesta nació en este periodo intertestamentario. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando abrimos el Nuevo Testamento y vemos allí a uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que le llaman el celote, tenemos que saber de dónde provinieron los celotes, quiénes eran ellos. Eran de la comunidad que tenía un espíritu nacionalista, de defender a la nación, casi terroristas. Los celotes, los macabeos, sí, obtuvieron la victoria, la fiesta de la dedicación, en donde ahí hay un menorá, y parece que es un menorá, no me acuerdo muy bien si era de 9 brazos, porque el menorá normal que Dios le dio a Moisés para construirlo era de 7 brazos, pero para celebrar la fiesta de la dedicación, tenía más brazos que el que Dios ordenó, pero era para celebrar este día de la purificación de este templo, donde se ofreció un cerdo como sacrificio Antíoco Epífanes IV. Y de ahí mismo salen algunos separatistas, conocidos como los fariseos. La palabra fariseo significa separatistas. En ese mismo periodo intertestamentario de 400 años de historia, entre el profeta Malaquías y también Mateo o Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, también de ahí salen los esenios. Los esenios, aquellos que se apartaron. El Nuevo Testamento no nos habla de ellos, porque cuando los esenios se concentraban mucho en la pureza. Ellos, para leer la Biblia, se tenían que dar un baño completo, más de 3-4 veces al día. Cuando hacían algo para el Señor, ellos se bañaban, se purificaban. Los esenios, los fariseos, de ahí salieron los saduceos en ese tiempo, de la dinastía de Sadoc, los encargados del sumo sacerdocio. Eran aristócratas, eran gente rica. De ese periodo intertestamentario entre el profeta Malaquías y Mateo, ahí salieron todo eso lo que estamos hablando, preparando el escenario. Es cuando viene también uno de los reyes llamado Herodes. Pero eso ya fue en edad más temprana quizás, porque Roma ya había derrotado también a este imperio de los Seleucidas. Y hubo un emperador llamado Pompeyo. Pompeyo fue el que conquistó a Jerusalén, porque había un pleito interno en Jerusalén por la familia de los asmoneos, que provienen de los macabeos, que ellos mismos se nombraron sumos sacerdotes sin ser de la tribu de Leví, y al mismo tiempo se nombraron reyes también. Y ahí fue donde surgieron los fariseos y estuvieron en contra de ellos. Y entre los hijos de los asmoneos, uno era sumo sacerdote, el otro era rey, y entre los mismos hijos después hubo problema.
Y el pueblo corrió a Pompeyo, que estaba allá en Asiria, y le expusieron el problema de Jerusalén. Pero Pompeyo solamente vino, pero para someter a Israel. Dicen que Pompeyo, su mayor deseo fue de llegar a este templo y conocer al Dios de los hebreos, que tanto se hablaba de él, al Dios de los hebreos que le dio el poder a Nabucodonosor, el Dios de los hebreos que dictaminó que el rey Ciro iba a construir el segundo templo, el Dios de los hebreos que tenía el control de la historia, y Alejandro Magno lo supo. La profecía y las visiones que Dios reveló sobre los imperios venideros. Ahora estaba Pompeyo y quería conocer quién es ese Dios. ¿Qué imagen tiene el Dios de los hebreos? ¿Quién es este Dios soberano? Y cuando se mete al templo, no encuentra nada. Porque Dios es espíritu, el Dios invisible, el dueño de la historia y de la creación, el Dios soberano que controla todas las cosas. Y ahí fue cuando viene este rey Herodes el Grande. Él fue el que remodeló este templo. Y si te estás dando cuenta, ya nos estamos acercando al tiempo señalado. Y se viene imponiendo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano adopta la cultura, adopta la lengua, adopta las costumbres, adopta la educación, adopta la religión de todo el Imperio Romano, griego. El Imperio griego con Aristóteles, el Imperio griego con Sócrates y con todos los grandes eminencias, filósofos de sabiduría. En donde nació es la cuna de la educación y de la enseñanza. Lo adopta todo el Imperio Romano. Y así es como entra Roma, representado por las dos piernas de la estatua que vemos aquí. Aquí está el Imperio Romano en el año 168 antes de Jesucristo, y se dividió en el año 476 después de Cristo. Impresionantemente el Señor lo iluminó allí en las dos piernas de esta estatua por su división. La división del reino en dos. Uno con sede en Roma y el otro con sede en Constantinopla, allí en Asia. Así es como el Señor preparó a través de estos imperios la venida y el escenario para que su plan se cumpla. El plan que tiene que ir avanzando, la salvación del alma de los pecadores por la existencia real de la condenación eterna, del lago que arde con fuego y azufre, la realidad de los demonios, de los principados y de las potestades que están oprimiendo a la humanidad bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. En el Imperio Romano es cuando floreció más el comercio, porque Roma se preocupó en construir caminos que comunicara a todas las naciones de ese tiempo, sin darse cuenta que la iglesia utilizaría esos caminos. Sin darse cuenta, los hombres, muchas veces Dios los usa para realizar sus planes.
Esos caminos donde caminó el apóstol Pablo, donde caminó Bernabé y caminaron todos los siervos del Señor para predicar su palabra. Esos caminos que los llevaba a la India, que los llevaban al África, que los llevaban a Asia y que los llevaban a Europa. Durante el Imperio Romano fue cuando se construyeron esas carreteras, esos caminos. El Señor preparó todo, porque ya estaba llegando el tiempo, un tiempo crucial, un tiempo profético, un tiempo que nunca la humanidad ha experimentado, nunca se había visto. La adoración de los ángeles a aquel que había nacido en Belén de Judea, en Belén de Judá, aquel niño que fue puesto en el pesebre. Cuando se les cantó gloria a Dios en las alturas, estamos viviendo en el tiempo de los romanos. Cuando nació Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino, en la cual el último profeta del Antiguo Testamento habló que nacería también el sol de justicia y que en sus alas traería salvación para quitarle el poder del pecado y las llaves de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. El Señor siempre ha estado trabajando a lo largo de la historia. 400 años que no hubo profecía, que no hubo palabra de Dios. Ahora llevamos casi 2000 años desde que se reveló el libro de Apocalipsis. Pero no hay profecía alguna porque ya se cerró ese canon. Ahí está revelado el presente, el pasado y el futuro. Hoy en día deberíamos de saber el transcurso de la historia y hacia dónde vamos con la ayuda del Espíritu Santo del Señor y con la ayuda de su palabra. Pero solamente estamos viviendo confusión. Estamos viendo solamente interpretaciones múltiples que no tienen sentido. Por eso es importante conocer el tiempo que estamos viviendo. Aquí en esta estatua que soñó Nabucodonosor, estamos viendo los imperios que se desarrollaron y que hace falta un imperio más por venir a este mundo y que va a gobernar a todo el mundo. ¿Cómo le hará a ese emperador para gobernar todo el mundo? ¿Cómo le hará ese monarca que va a gobernar políticamente, que va a gobernar económicamente, que va a gobernar religiosamente a todo el mundo? ¿Cómo le hará? Quizás usará la tecnología. ¿Acaso el humilde pescador Juan, el discípulo amado, que dijo que el que lea entienda el número de hombres 666, la marca de la bestia? Cuando tú te metes a la tecnología y estudias el propósito de este 666 y cómo ya se viene usando para identificar todas las cosas que nosotros compramos, cómo se abre la ventana para poder obtener información sobre las cosas. Quizás Daniel, cuando habló de que la ciencia iba a aumentar, quizás en estos tiempos sí podemos tener un sentido que sigue la historia hacia tiempo del fin. Las profecías
mis hermanos, día con día a través de la historia nos muestra y nos enseña lo que está por venir. Nuestro Señor Jesucristo fue claro y nos habló del tiempo del fin. Más que nada los tiempos del fin de los gentiles, cuando Israel otra vez volverá a tener un rey. Quizás podemos tener razón en decir que este nuevo Israel no es el bíblico, pero sí les puedo decir que quizás este Israel que fue reunida en el año 1948 sí colabora como parte del propósito de Dios, que más tarde se irá implementando poco a poco hasta que dé a luz lo que tanto está escrito en su palabra. Dios sigue hablando en estos tiempos y en todo tiempo. Y lo que más le interesa al Señor son las almas de nosotros, los hombres pecadores, de reconocer que hemos pecado, de reconocer que somos transgresores de la ley de Dios, de reconocer que la palabra de Dios nos enseña que solamente en nosotros hay corrupción y una naturaleza caída a causa del pecado, y que hacemos muchas veces lo que no queremos, y que somos esclavos del pecado, y necesitamos que el Hijo nos liberte, que nos dé una libertad espiritual, pero no en una religión, que nos dé libertad espiritual no en vuestras buenas obras, que nos dé una libertad espiritual a través de la obra regeneradora del sacrificio de Jesucristo por su sangre, por medio de la fe, por medio de la convicción del Espíritu Santo a través de los corazones que escuchan la predicación de la palabra de Dios. Arrepentíos y convertíos. Reconoced que vuestros pecados ha hecho división entre el Dios creador y sus criaturas. Arrepentíos, y si no os arrepentís, ciertamente pereceréis. La muerte es tan real como la verdadera vida eterna. El infierno es tan real como lo es el cielo donde está nuestro Señor Jesucristo, la casa del Padre. La palabra de Dios es tan real, la sentencia es tan real, la misericordia y la justicia van juntos. La misericordia es lo que Cristo hizo en la cruz. Y la justicia es, ¿qué es lo que vas a hacer con el sacrificio de Cristo? Abrirás tu corazón y recibirás el perdón mediante el arrepentimiento y mediante la fe, reconociendo que no podemos ofrecerle nada al Señor, porque solamente desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza no hay cosa sana. Lo necesitamos a Él. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Mañana será el día del juicio del gran trono blanco para aquellos que no aceptan la salvación que Dios ofrece. Esto es lo más importante y lo más interesante, la salvación del alma, de la pena del pecado y de la muerte, que el Señor en su justicia ya ha decretado que la paga del pecado es, si mueres así, es eterna perdición, eterna separación entre la criatura y su Creador, en un lugar de condenación, de llanto, de lágrimas, y Jesucristo lo dijo, de crujir de dientes.
Nuestro más sincero deseo y compasión es que mediten y recapaciten un momento y observen lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al venir a este mundo. Todo el oprobio y el desprecio y el rechazo que Él vivió, los sufrimientos y los escarnios, para ponerse en lugar nuestro, la ofrenda agradable y perfecta en olor fragante que solo el Padre lo acepta, nadie más. No hay ni un sacrificio que Dios Padre pueda recibir, solo el sacrificio del Hijo amado, que al menos 2 veces en la Biblia dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Este es el sacrificio perfecto que yo solo acepto. Este es mi Hijo amado que ustedes deben de oír y deben de poner la mirada solamente en nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es nuestro mayor deseo. Sed salvos y buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde que nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra, de tus profecías y de la salvación del alma del hombre, Señor. Ayúdanos a tener compasión por los perdidos. Ayúdanos a tener compasión por tu pueblo. Y bendice, Señor, en cualquier parte del mundo a alguien, Señor, que ande cansado del pecado y sediento, Señor, de perdón y de salvación. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice, Señor, a tus siervos, a los misioneros, a los pastores. Aviva, Señor, queremos vida espiritual en abundancia, Señor. Necesitamos esa cercanía de ti, Señor, de contemplar tu rostro, de llenarnos de ti. Lo necesitamos para honra y gloria tuya y para hacer tu voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. Y que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Mis hermanos, si Cristo no viene antes, aquí seguiremos predicando la palabra del Señor, que es una bendición, hermanos, que no nos lo puede dar ningún hombre, si no es del cielo. Es una bendición grande, maravillosa. Gracias en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Amén.